Muchas gracias, Charlene, y gracias a todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Les voy a contar una cosa, yo soy papá, mis compañeros, Charlene es mamá, Melissa es mamá también. Hoy estábamos en la reunión de la redacción de noticias en la mañana y empezamos a preguntarnos entre nosotros algunas cosas. Mi esposa también me dijo, mira, pero es que no sé cuál es el tamaño de los grupos, qué pasa con los tatuajes, el maquillaje. Y entonces lo que dijimos fue, no, lo mejor que aquí podemos hacer, porque son muchas preguntas respecto al inicio del curso lectivo, es plantearle a don Leonardo Sánchez, el ministro de Educación Pública, que nos acompañe hoy al mediodía, no para que yo lo entreviste, no lo voy a entrevistar yo, lo van a entrevistar ustedes. Ese código QR que está ahí en la pantalla en ese momento, nada más saque el teléfono, apunta la cámara a ese QR y lo va a llevar a la transmisión en vivo que tenemos en YouTube. No se preocupen porque ahí, por ejemplo, Richard Smith en YouTube dice, cuidado Caen, Repretel nos va a robar toda la información personal. No, no, es un link que se va a YouTube nada más. Entonces ahí ustedes pueden empezar a partir de este momento, yo les doy chance de hacerle sus preguntas al ministro. Don Leonardo, primero, muchas gracias por aceptarnos esta dinámica. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá para hablar de un tema tan importante como la de la educación en un momento importante como es las vísperas del inicio del curso lectivo. Entonces ya lo saben, nada más estoy esperándome que empiecen, no porque hay un montón de preguntas, pero les estoy dando chance de que se metan al YouTube de Noticias Repretel y nos escriban las preguntas para el ministro directamente. Voy a empezar. Jeffrey Prendas dice, ministro, ¿cuándo es que los grupos de estudiantes pasarán de 35 a 25 estudiantes? Esto es una medida que hemos tomado este año para que se aplique este mismo año. Ya, de una vez. Los rangos de matrícula son muy importantes, no solo porque disminuyen los tamaños de los grupos, la cantidad de estudiantes por docentes, sino que además nos permite planificar muy bien el recurso humano. Antes de esta medida, cuando caía la matrícula y empezaba a hacerse más pequeños los grupos, se despedían docentes. El primer mensaje que estamos mandando es, no se despiden docentes. El docente se reacomoda o incluso si desaparecen los estudiantes en un centro educativo, se reubican en otro centro educativo. Pero se hacen más grupos. La idea es que los grupos sean más pequeños con esta medida. Por ejemplo, si había un docente que tenía 30 estudiantes, ahora pueden haber grupos de 15 estudiantes cuando la infraestructura lo permita. La idea es que la caída de la matrícula sea una oportunidad para mejorar la calidad de la educación que se da en el aula, pero también una medida para no despedir los docentes, porque se necesitan en cualquier parte del sistema educativo. Dice Jesús Naranjo en YouTube, recuerden, las preguntas es por YouTube. Jesús Naranjo dice, ministro, ¿van a hacer algo que le devuelva autoridad al maestro en las aulas? No sé si han cambiado algo de eso, ministro. Sí, hemos cambiado mucho y de hecho en el reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta vienen una serie de cambios importantes que tienen que ver con la apariencia del estudiante y que tienen que ver con la convivencia del estudiante en el centro educativo. Y específicamente estamos haciendo un cambio importante, que es la famosa nota de conducta, que no es más que una serie de acciones que estamos tipificando como faltas en el centro educativo, que si un estudiante las comete, tiene una afectación sobre la nota de conducta. Y ojo, esto no es un tema punitivo de castigo, es un tema formativo, es una señal al estudiante de que si usted está dentro de un sistema educativo, tiene que cumplir las reglas del sistema educativo, así como cuando usted está en sociedad o va a su trabajo, tiene que cumplir las reglas del juego. Y entonces es importante que el estudiante las conozca para que no infrinja en una falta que hemos denominado y tenga afectación sobre su nota de conducta. Nos parece que estos cambios son muy importantes para que el docente tenga herramientas para poder regular lo que pasa en el centro educativo, para que se respete al docente y se le vuelva esa dignidad que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. En el centro educativo el que debe mandar es el docente, es el director. El estudiante no puede hacer lo que quiera. Por eso estamos reforzando el tema de las reglas del juego dentro del sistema educativo. Ministro, esto que estamos hablando, ya le voy a seguir planteando las preguntas, ¿aplica para centros públicos, para centros semiprivados o para centros privados? Es una excelente pregunta. Esto aplica para lo que son centros educativos públicos. Hay que recordar que los centros educativos privados tienen su propia normativa interna. Pueden emular lo que está planteando el Ministerio de Educación Pública, pero ellos tienen independencia en esto. Ahora bien,
La regulación en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes y conducta sí regula ciertas acciones de los colegios privados, como cuáles. Tienen que respetar lo que se establece en el currículum, pueden dar más materias, etcétera, pero lo mínimo del currículum sí, y sobre todo el cambio que vamos a implementar este año en la macroevaluación, lo que conocíamos como pruebas de bachillerato, luego pruebas FARO y luego pruebas estandarizadas. Viene un cambio importante con respecto a esto, las pruebas vuelven a ser individuales, son pruebas metodológicamente más robustas. Nosotros necesitamos como sistema educativo certificarle al país que el estudiante al ganar las pruebas sabe de matemáticas, sabe de español, sabe de ciencias, pero además incluimos algo que se había perdido que es fundamental, la prueba de escritura. Este año uno de los cambios más importantes es la prueba de escritura, porque nosotros consideramos que tenemos que reforzar el tema de la lectoescritura en el sistema educativo. ¿Qué es la de redacción, la famosa de redacción? La prueba de redacción. Le pregunta Stucci 4508, dice, ministro, con respecto a los brazaletes, si son de perlas o de hilos, ¿también están prohibidas dentro de horario escolar? Sí, dentro del sistema educativo estamos regulando todo lo que tiene que ver con la apariencia del estudiante y cosas que no sean parte del uniforme escolar, que ya lo hemos definido, ya lo hemos explicado, para preescolar, primaria y secundaria no está permitido. Por eso es que hemos hablado, y esto ha sido un tema muy mediático, qué pasa con los aretes, qué pasa con los piercing, qué pasa con el maquillaje. Bueno, todo eso lo estamos regulando. Katia Arauz le dice todavía, le pregunta, ministro, ¿cuándo empieza a regir que los niños ingresan a los 3 años a preescolar? Excelente pregunta porque ha generado mucha expectativa en muchísimos padres de familia. Vean, esto es una prueba piloto que estamos desarrollando en el sistema educativo con centros educativos de cuidado privados certificados por nuestra dirección, con una serie de CENSINAI y con centros que tenemos ya en el Ministerio de Educación Pública, como son los jardines de niños. Son cerca de 70 o 80 centros educativos que hemos evaluado que cumplan con todas las condiciones. Al ser una prueba inicial que estamos validando, viendo su factibilidad, ¿es obligatorio que el padre de familia tenga que enviar a su hijo de 3 años? No. Ahora, si es obligatorio para el sistema educativo en esos centros que hemos seleccionado recibir a estudiantes de 3 años. ¿Cuál es la diferencia con el tema de cuidado que ha venido funcionando a lo largo de los años? Que nosotros vamos a dar el tema de educación acá. Obviamente adaptado y ajustado a las características de un niño de 3 años. La idea es que no solo se dé cuidado, sino que se empiece a dar también educación. Y sí, van a tener un docente especializado en estos centros educativos para que pueda enseñar la materia educativa y no solo sea cuidado. Conforme van pasando los años vamos a ir escalando este tema, pero de momento una de las grandes consultas que nos han hecho los docentes es si es obligatorio y la respuesta es no. Más sí, si usted quiere enviarlo en estos centros educativos seleccionados, lo tienen que recibir. Ministro, usted no se imagina la velocidad a la que van entrando en este instante las preguntas para usted. Así es que discúlpenme si no digo el nombre de ustedes, pero estoy registrando las preguntas. Los tatuajes, ¿cuál es la regulación que existe? Porque, digamos, uno no se puede borrar, bueno, Cristian Nodal sí, pero el resto del planeta no puede borrarse tatuajes. ¿Cuál es la regulación que existe? Excelente pregunta y paso a aclararla. Número 1, esto aplica para el sistema educativo público, los privados tienen su propia regulación, ya muchos lo regulan. Número 2, no aplica para mayores de edad, importantísimo. Estudiantes que van a educación para jóvenes y adultos mayores de edad, tranquilos, no hay ningún problema con eso. Número 3, si una persona por sus condiciones religiosas o culturales, etcétera, tiene tatuajes, eso se respeta, nosotros somos respetuosos del tema de derechos humanos. Si un estudiante ya tiene tatuajes, pues lo reporta porque el tema no es retroactivo. Nosotros no le vamos a decir a un estudiante que ya tiene un tatuaje que se lo quite. Lo que sí estamos regulando es la creación de nuevos tatuajes en zonas que sean visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante se hace un nuevo tatuaje en una zona que lo tapa el uniforme, ahí no hay ningún problema. Pero es importante mencionar acá que nuevos tatuajes sí se regulan para estudiantes menores de edad, para casos que ya he explicado donde hay excepción. ¿Cómo saben que los tatuajes son nuevos? Cuando un estudiante ingresa al sistema educativo, tiene que hablar con su orientador, con su director o con su docente, dependiendo de las características del centro educativo, y reportar los tatuajes que tiene. Y posteriormente, si él se descubre con un nuevo tatuaje, ahí es donde existe la irregularidad y se hace un debido proceso que tiene una afectación como una falta muy leve.
Les recuerdo que ustedes están entrevistando al ministro de Educación Pública. Si usted nos está viendo en televisión en este instante, lo que puede hacer es ingresar a nuestro YouTube. Nada más pone Repretel o saca el celular, apunta la cámara a este código QR que está aquí debajo de mi mano. Ahí exactamente, ahí está el código QR. Ustedes ponen la cámara ahí, los lleva a la transmisión y ahí nos apuntan la pregunta que ustedes quieren hacerle al ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez. Los celulares. Hay 1000 preguntas aquí de celulares. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se regula? ¿Cuál es la directriz que existe, ministro? Sí, primero quisiera empezar diciendo que esto no fue una decisión antojadiza ni tomada de la noche a la mañana, fue una revisión exhaustiva de literatura científica de la afectación que tienen los celulares sobre los procesos de aprendizaje y sobre la experiencia y resultados que ya han tenido países OCDE, países desarrollados. Y la evidencia lo que dice es que los celulares mal regulados afectan los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante no presta atención. Y si un estudiante no presta atención, se distrae y es muy difícil así la mediación pedagógica. Entonces lo que hemos optado es, y aquí hago la aclaración, por regularlos, no eliminarlos. Hay una diferencia importante y paso a explicarla. La regulación implica que el celular no se puede utilizar en el aula hasta que el docente lo determine que es conveniente para fines meramente pedagógicos. Usted me preguntará, bueno, pero ¿cuáles son esos fines pedagógicos? El ministerio va a realizar, ya lo estamos desarrollando, todo un documento en el cual se establece qué se entiende por fines pedagógicos para que aplique para todo el sistema educativo. Ahora, ¿se prohíbe el celular en los recreos, en el comedor, etcétera? No, pero sí es importante mencionar que si descubrimos a un estudiante haciendo un mal uso del celular, por ejemplo, grabando una situación de violencia con otros estudiantes, grabando a un estudiante sin consultarle, generando ciberbullying, etcétera, eso es tipificado como una falta y tiene afectaciones sobre la nota de conducta. Ok, si yo estoy en el receso, yo digo, si yo fuera estudiante, salgo de la clase, me devuelven el teléfono, tengo, no sé, el receso más largo de media hora, cuando vuelvo a clases tengo que volver a entregarlo. Sí, sí, y solo se va a poder utilizar si así el docente lo determine. Y pueden ser muchas clases que no lo determinen, entonces el celular va a pasar apagado. Porque al final de cuentas el estudiante va al aula a aprender, no a distraerse. Vea, es muy difícil que un docente pueda competir con un celular y todo lo que implica un celular con las redes sociales. Necesitamos que el estudiante esté focalizado en lo que el docente trae para enseñar. Ministro, aquí nos están preguntando que hay algunos centros privados que han prohibido de todo el celular, es decir, no pueden llevar el celular a las escuelas o a los colegios, y que hay papás preocupados, por ejemplo, por las emergencias, por si tiembla, por alguna situación. ¿Cómo se manejará eso? Bueno, cada centro educativo privado tiene su autonomía, pero lo cierto es que ya muchos países desarrollados han optado por eliminar completamente el celular. Ese es el camino deseable. Incluso las redes sociales. Otros países han optado por a cierta edad, que es menores de 15 años. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo hacían antes de la llegada de los celulares? Es decir, cuando hay una emergencia, el protocolo es, el padre de familia llama al centro educativo, al orientador o a la persona encargada de las diferentes secciones, o se apersona al centro educativo. Antes no existían celulares, existen protocolos para poder hacer eso. Bueno, en el caso del sistema educativo público, nosotros no lo estamos regulando en los recreos ni en otros espacios y donde se puede aprovechar para comunicarse con el padre de familia. Pero en el caso de los centros educativos privados, repito, ellos tienen autonomía en cuanto a la regulación interna y muchos han establecido esta norma. Tendrán sus canales de comunicación con los padres de familia para atender emergencias. Ministro, la otra duda es el pelo teñido. ¿Cómo está regulado el tema del pelo? Este tema es muy importante porque ha existido cierta controversia. Vea, el pelo, el largo del cabello no está regulado y eso es un tema que ha determinado incluso la Sala Cuarta. Lo que sí estamos regulando es el tema de los colores, por así decirlo, extravagantes, ¿verdad? Colores neón, colores fosforescentes, colores que no tengan nada que ver con una apariencia natural. Sí se lo pueden teñir, pero que sean colores afines a negro, a café, a rubio, etcétera, pero ningún color extravagante. Al final, el mensaje es que al centro educativo se va a enseñar. Esto no es un desfile de modas ni un salón de belleza. Ministro, voy a decirle lo que le dicen a uno los hijos o los sobrinos. Bueno, y el color que tiene que ver con el proceso educativo, ¿cuál es la inspiración para regular eso, por ejemplo? Vea, don Randall, cuando usted vive en sociedad, cuando usted va a trabajar en alguna empresa
hay normas, hay reglas que se tienen que cumplir. En el caso de la sociedad, nosotros tenemos que aprender a convivir con más personas. Por eso existen las leyes, existen las instituciones. Cuando eso se incumple, hay consecuencias. Y el sistema educativo no es la excepción. Hay que formar desde edades muy pequeñas a un estudiante para que entienda que en sociedad se deben cumplir las reglas. El sistema educativo tiene reglas. El uniforme es una representación de que soy parte del sistema educativo. Y así como el uniforme representa a un estudiante como parte del sistema educativo, hay una serie de reglas de convivencia. Por eso esto no es un tema punitivo, en realidad es enseñarle a los estudiantes desde muy pequeños que cuando salgan del sistema educativo y entren a la sociedad van a tener que cumplir reglas como todo ciudadano, que cuando vayan a trabajar lo primero que le van a dar en el trabajo son las reglas del trabajo, tanto de vestimenta como de apariencia, etcétera. ¿Por qué usted, don Randall, no anda hoy, por ejemplo, con chancletas o camiseta, etcétera? Porque la institución tiene reglas. Bueno, todas las instituciones tienen reglas y el MEP no es la excepción. Y es importante que esa disciplina y ese conocimiento de las reglas se inculque desde edades muy pequeñas. Me encantó esta pregunta. ¿Los profesores pueden usar el celular en clases? Sí, los profesores, de momento no estamos regulando ese tema y paso a explicar por qué. Cada docente tiene un jefe, que es el director. El director tiene que velar constantemente porque el docente esté dando lecciones, porque el docente esté cumpliendo con su planeamiento, porque el docente esté cumpliendo con lo que establece el currículum y es responsabilidad del director estar velando porque en las aulas se den lecciones y no se pierdan tiempo, por ejemplo, viendo el celular. Eso es responsabilidad de un director, pero también tiene que haber autocontrol por parte del docente de que en el aula se va a enseñar. Ahora, si el docente demanda y requiere para hacer una consulta del celular y las ventajas que da, la inteligencia artificial, el acceso a un montón de información a través de diferentes plataformas, puede usarlo, ¿verdad?, como una herramienta complementaria para su trabajo. Gracias por estar con nosotros. Le están preguntando ustedes al ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez, la barba. ¿Cómo van a regular la barba? ¿Cuáles son las regulaciones de la barba, ministro? Sí, esta es una pregunta que nos han planteado muchísimo, que si puede o no tener barba o bigote. Sí, sí puede tener barba y bigote bien recortaditas, que se le identifique el rostro, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que esas barbas que le tapan todo el rostro no están permitidas. Ermitaño no. No, o sea, es parte del uniforme, toda la apariencia. Entonces, barbas bien recortadas, bigotes bien recortados es parte de lo que estamos regulando. Pero sí se permite, siempre y cuando permitan ver el rostro, que es fundamental. Uñas postizas. No se permite. Y esto tiene que ver con un tema incluso hasta de higiene y de salud. Ya van a haber algunos casos particulares que un estudiante esté en algún tratamiento ya de salud y eso se va a valorar para permitirlo, pero con excepción de eso, no se permiten uñas postizas ni la pintura para las uñas. Ni esmalte. No. O sea, no pueden andar, aunque las uñas sean naturales, no pueden andar uñas pintadas. No. Ok, los suéteres tienen que ser azul, negro, no me acuerdo qué otro. Sí, es azul, negro lo que permite. Sí, los suéteres sí se permiten. Pero no se permite el color que uno quiera, ¿o sí? No, eso usted ya está regulado, digamos, colores que sean estándar. O sea, suéter sí se permite, pero que no sean tampoco con los colores que no están regulados, pero hay una variedad importante como para que no digan que es que no consiguieron ese tipo de suéteres. Y hablando de este tema, porque nos han consultado muchísimo el tema del cambio en los uniformes, ¿verdad? Ahí tengo muchas consultas de centros educativos que por muchos años han tenido un uniforme, por ejemplo, no sé, el San Luis Gonzaga o el que tienen uno la escuela particular metálica, que usan corbata, etcétera. No, eso se mantiene. Todo centro educativo que tenga un uniforme que lo ha tenido por años, que es símbolo de esa institución, nada más lo que tiene que hacer todos los años es reportar que lo sigue haciendo, que no va a haber cambio y lo puede mantener. Los aretes. Los aretes... aretes y piercing, entonces. Sí, los piercing no se permiten en el centro educativo. El estudiante, pues, antes de entrar al centro educativo se lo quita y después de que sale del centro educativo lo puede utilizar. Pero dentro del centro educativo no se permite. ¿Y aretes? Aretes sí se permiten, una argollita, no es que va a andar ahí lleno de aretes, pero sí se permiten hombres y mujeres. Ministro, perdón que no sea millennial yo, pero ¿cómo se llama? Hay unas cosas que hacen separadores en las... Extensiones. Extensiones, sí, sí, y que son como que se meten en el huequito de la oreja, expansores. Ajá, el arete convencional es el que se... Solo convencional, los expansores no se permiten.
Ok, ¿qué van a hacer con el inglés? Porque, digo, tienen un montón de horas en inglés toda la vida, los sitios públicos, y usted en primer grado, séptimo año, noveno año, sigue diciendo good morning, good afternoon, good night. Eso es una excelente pregunta. Lo primero que había que hacer para poder entender el tema de la cobertura de inglés era diagnosticarlos. Gracias a la Universidad de Costa Rica, a finales del año pasado, hicimos un diagnóstico, ya tenemos los resultados y eso nos permite ver en qué banda quedó cada uno de los docentes de inglés. Porque esto es importante, no para señalar ni criticar a un docente en qué banda está, sino para el segundo paso, que va a ser la capacitación del docente para que nivele el aprendizaje requerido para poder dar clases. Y eso es un esfuerzo que se ha hecho en coordinación con las universidades para capacitar donde más deficiencias hay. Consideramos que esa capacitación va a permitir que muchos de estos docentes que tal vez no alcanzan la banda mínima, la alcancen y puedan desarrollarse mejor el tema del inglés. Pero paralelamente estamos utilizando las ventajas que nos genera la tecnología. Con la Universidad Nacional, con el MISIT, estamos trabajando un proyecto que se llama Colibrí. Este proyecto es que en escuelas unidocentes demos inglés a través de plataformas digitales donde un docente, a través de un televisor y otro televisor en la escuela unidocente, imparte lecciones. Y esto ha sido muy exitoso porque hemos logrado ir introduciendo el inglés en modalidades donde no existía, como son las escuelas unidocentes. Y para este año venimos con una cobertura de cientos de centros educativos que es muy, muy importante. Ahora, también es importante mencionar que con el INA estamos trabajando para capacitar a los docentes del MEP de inglés. Son cerca de 4,000 docentes de inglés que con el INA los vamos a capacitar, que es una capacitación gratuita con el fin de reforzar los aprendizajes acá. Pero, don Randall, aquí es la suma de varias cosas. Número uno, que el docente esté bien capacitado y sepa hablar bien el inglés y enseñar el inglés. Y dos, la introducción de la tecnología. Creo que es de la mano de las dos cosas que en esta materia y en todas vamos a poder ir aumentando la calidad de la educación. Ministro, nos están preguntando si en las aulas de educación especial también habrá una reducción de estudiantes. Sí, don Randall, y este tema es muy importante. La reducción aplica para todas las modalidades. Pero aquí hay un tema importante que lo he planteado y me permite aquí explicarlo. Cuando un docente atiende varios estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad o condición especial como el espectro autista, la idea es que ese docente tenga aún menos estudiantes para que pueda tener una atención más personalizada. Tal vez para que me entiendan, yo tengo 20 estudiantes y tengo 2 docentes. Lo que yo pensaría es tener 2 grupos de 10, que es lo convencional. Pero acá si yo determino que hay estudiantes con alguna condición especial o algún tipo de discapacidad, entonces de repente un docente va a tener 15 estudiantes y un docente va a tener 5, pero esos 5 es porque tiene alguna condición de discapacidad. Entonces vamos a tener una atención más personalizada. Hacia eso es lo que queremos avanzar con esta política. Ministro, me quedan 2 minutos, así que vamos en modo debate. Hay nuevas regulaciones sobre el bullying. Sí, don Randall, hay muchísimas regulaciones sobre el bullying, no solo para prevenirlo, sino en caso de que ocurra, poder atenderlo de manera más rápida a través de los protocolos que hemos integrado. Otro tema importante es que cada centro educativo tenía un reglamento interno de cómo regular el bullying o cualquier situación de convivencia. Eso cambió, ahora vamos a tener un reglamento estandarizado para que todos los estudiantes se midan con la misma vara. ¿Las reglas que nos acaba de contar ampliamente aplican también a colegios nocturnos? Aplican en todas las modalidades del sector público, tanto nocturnos como diurnos, preescolares, académicos, etcétera. Claro, cuando hablamos de población adulta, existen otro tipo de regulaciones o excepciones, como ya lo mencioné, pero el resto de reglas en general sí aplican para también jóvenes y adultos. ¿Van a hacer pruebas para medir a los profesores? Sí, don Randall, y eso lo hemos venido ya trabajando desde hace más de un año, porque es un tema complejo, y son las pruebas de idoneidad. Eso quiere decir que cuando... Pero eso es para medir a los nuevos. A los nuevos docentes que quieren ingresar al Ministerio de Educación Pública, pero también se está trabajando en la prueba de evaluación docente, que básicamente es una prueba que permite medir sobre objetivos, sobre resultados, el desempeño del docente en el aula. Ministro, vamos a ver, las pruebas de idoneidad, es que no quiero que me quede ningún tema fuera. Las graduaciones, ¿por qué no pueden hacer las pruebas que determinan si una persona pasa el año o no antes de graduarse? Porque es que hay gente que no puede ir a la graduación porque no sabe si pasó el año, porque algunos resultados los dan después.
Bueno, todo eso está regularizado en el calendario escolar. Hay que entender que cuando hay estudiantes que dependen de hacer la prueba de ampliación en primera y segunda etapa. Entonces, en esos casos, pues el estudiante tiene que esperarse a tener los resultados para poder graduarse. Pero todo eso está claramente calendarizado y las fechas muy bien definidas. Los centros educativos tienen una semana para gestionar lo que son las graduaciones y tienen libertad para poder determinar la hora y el lugar, etcétera. Y creo que eso se puede regular a nivel del mismo centro educativo. Ministro, no nos alcanza el tiempo para el montón de cosas que están preguntando. Le quisiera proponer, sé que la otra semana es intensa, pero si me acompaña el lunes en Matices, podríamos habilitar otro espacio de este tipo, ministro. Con mucho gusto. Yo creo que son muchísimas las consultas y las cosas positivas que tenemos que decirle al magisterio, a los padres de familia y a los estudiantes, y creo que son espacios muy importantes para poder aclarar esas dudas. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, don Randall, a la orden. Muchas gracias a ustedes que estuvieron atentos a esta dinámica donde ustedes entrevistaron al ministro de Educación Pública.